tiempo de prepararnos para lo que Dios quiere decirnos en este día. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Reciban un saludo de mi esposa Betty, pues está recuperando, no es nada fácil su recuperación, un poco dolorosa. Estamos confiando en el Señor, salir adelante en todas estas cosas, doy gracias a Dios por vuestras oraciones, por aquellos que han llamado, aquellos que se han tomado el tiempo de visitarla. Gracias al Señor, porque vemos la mano de Dios de una manera u otra obrando y creemos que, aunque es lenta, han dicho los médicos, su recuperación va a ser pronto estar entre nosotros. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 3 dice la preciosa eterna palabra de Dios, la cual leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, aleluya, ¿qué dice? Al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, aleluya. Y el Señor dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén y amén. Qué lindo es Dios que nos permite tener esta palabra. Padre Celestial, te damos una vez más gracias por esta palabra tuya, la cual te suplicamos, rogamos que sea para cambiar nuestras vidas, que nuestras vidas de verdad sean agradables a ti, Señor, y podamos fructificar en tu reino, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Bienvenido, Espíritu Santo. Qué lindo es. Este es un mensaje a la iglesia de la Odisea, que está dirigida en el capítulo 3, versículo 14 al 22, ¿verdad? El Señor de la iglesia es quien está hablando a su iglesia, y lo que Él le está diciendo a la iglesia es, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice, fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué va a pasar? Te vomitaré de mi boca. Es decir, que las personas en la condición de tibieza le producen náuseas al Señor. Una de las maneras más simples y seguras de determinar el estado de salud de una persona es tomando su temperatura física. Si usted alguna vez ha sido paciente de un hospital o una clínica, usted sabe que una de las primeras cosas que ellos hacen después que usted ha sido admitido es colocar un termómetro en su boca, y continúan haciéndolo periódicamente mientras usted está ahí en ese lugar hasta el momento en que usted va a irse a su casa. Y en realidad es que no lo dejan salir de esa clínica, de ese hospital, hasta que la temperatura corporal, su temperatura, sea satisfactoria. ¿Y por qué hacen esto? Porque la temperatura alta es una indicación de que algo en nuestro organismo no está funcionando, algo está mal.
Ahora, las palabras de nuestro pasaje que leímos al principio, palabras dichas por Cristo resucitado a la iglesia de la Odisea, demuestran que lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Es decir, que la temperatura espiritual es una indicación de nuestra salud espiritual. Es decir, que si nosotros estamos prestando atención a nuestros cuerpos para determinar nuestra condición física, ¿cuánto más no deberíamos prestarle atención a nuestra temperatura espiritual? ¿No cree usted? Este mensaje dirigido a la iglesia de la Odisea también nos da una oportunidad de analizar, determinar nuestra condición espiritual, nuestra temperatura espiritual. El Señor le dice a la iglesia: por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, diga tibio. Es decir, como ni fu ni fa. Como yo digo siempre, cuerpo presente y espíritu ausente. Es decir, están, pero no están. Y lo que sigue diciendo el Señor está en relación a esa temperatura espiritual. Y el Señor usa una expresión muy fuerte, quizás una de las pocas que encontramos tan fuerte en el Nuevo Testamento, donde el Señor dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tremenda palabra. Es duro. Porque cuando usted vomita es porque algo le ha producido asco, le ha producido náuseas. Y los tibios le producen náuseas al Señor. Lo vamos a decir más sencillo, ¿verdad? Pero lo que dice el Señor aquí es el estado espiritual de la iglesia de la Odisea. Ahora, lo primero que el Señor hace es un diagnóstico de la condición espiritual de la iglesia. Y el Señor no es como esos programas que vemos en televisión que presentan el problema y no presentan la solución. El Señor después después de dar el diagnóstico a la iglesia, ofrece una prescripción para su cura, como el buen médico divino que Él es. Así que vamos a considerar primero el diagnóstico que el Señor hace de la condición de la iglesia. Y no olvidemos que este diagnóstico es más que un evento histórico. Porque lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de la Odisea en el primer siglo, en la iniciación de la iglesia, se lo ha venido diciendo a la iglesia generación tras generación y nos está hablando el día de hoy. Y eso lo vemos en las palabras finales de este mensaje. Dice: al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, veamos lo que Cristo tiene que decirle o tiene que decirnos como iglesia hoy. No solo como cuerpo, sino también como cristianos individuales. Porque tanto uno como la congregación misma pudieran estar en una condición de tibieza espiritual. ¿Y cómo se aplica esto a nuestras vidas? Observemos la diferencia que hay entre lo que Cristo decía acerca de la temperatura espiritual que había en nuestros miembros de esta iglesia y lo que ellos pensaban de su propia condición. Porque a veces uno les puede decir la condición, pero la persona tiene una evaluación diferente de cómo se siente o cómo cree que está. Y necesitamos ver
cómo ellos pensaban para entender cómo se aplica nuestra vida. Ellos pensaban, como muchas personas que están renuentes a veces ir a ver al médico, ¿verdad? A un doctor. Se quejan de dolores, hay síntomas que indican que padecen una enfermedad. Y cuando usted les sugiere que vayan al doctor, al médico, al especialista, dice, no, ya se me va a pasar, todo está bien. No hay de qué preocuparse. Y algunos de ellos, cuando al fin van al doctor, ya es demasiado tarde. Si hubiese tenido a tiempo, hubiera habido una salida. Ahora, ¿qué es lo que sucedía? O es lo que, mejor dicho, sucedía en la iglesia de la Odisea. Las personas de esta congregación tenían su propia idea acerca de su salud espiritual. Y fíjese que lo que ellos pensaban en el versículo 17. Ellos decían, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. En una palabra ellos decían, yo estoy bien, no veo nada indebido. Y hay gente en el día de hoy que dice lo mismo, tengo casa, tengo carro, tengo una plasma grande, tengo dinerito en el banco, estoy bien, no tengo necesidad de nada. Pero mire lo que dice el Señor a la iglesia, a esa iglesia que se consideraba rica y que no tenía falta de nada, que se sentía satisfecha con lo que era y con lo que tenía, pero que indudablemente no contaba con la presencia de Cristo. Por eso es que el Señor, alabado sea el Señor, solo con ganas al Señor. Por eso es que el Señor estaba llamando a la puerta. El Señor de la iglesia estaba fuera de la iglesia. Lo habían dejado afuera y el Señor estaba llamando y quería entrar. Qué triste que el Señor de la iglesia esté fuera de la iglesia. Y esa era la situación aquí. Estaban tan ocupados ellos disfrutando de los placeres del mundo que ni cuenta que se daban que el Señor quería entrar a sus vidas. Es que los placeres de este mundo, la seguridad material, los bienes materiales, pueden ser peligrosos porque esa satisfacción temporal nos hace indiferentes al conocimiento y a la comunión con Dios. Y nos quitan la satisfacción eterna. Si tú te das cuenta que estás siendo indiferente a la iglesia, que si estás siendo indiferente a la palabra de Dios, que si has comenzado poco a poco a sacar a Dios de tu vida, ¿y cómo está eso, pastor? Sí, cuando comenzaste no querías perderte un servicio, querías estar en todos los servicios, querías alabar, querías adorar. Te andabas ofreciendo qué es lo que podías hacer. Pero luego, y en ese entonces diezmabas de tus $100 que tú recibías por semana, no te era problema. Pero el Señor te prosperó, te mejoró, te dio un buen trabajo, te dio capacidad, pudiste recibirte, mejoraste tu condición. Y sin embargo, en vez de acercarte más a Dios, te has vuelto indiferente a Dios. En vez de venir más a su presencia, ahora ya no tienes tiempo, tienes que descansar, tienes que ver la televisión, tienes que aprovechar la casa que tienes que aprovechar el plasma para ver tus documentales, tus películas, o para salir a comprar, porque antes no podías porque no tenías el dinero suficiente, pero ahora tienes el dinero suficiente, entonces sales a comprar. Y si no tienes un part-time, lo andas buscando, aunque no lo necesites. Es decir, has comenzado a sacar a Dios de tu vida.
Y el Señor le dice a esa iglesia que había sacado a Dios de su vida, no sabes, es decir, todavía no has entendido, no has comprendido que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Oiga, son palabras del Señor, de Jesús. Porque a veces la gente dice, ay pastor, ¿por qué usted es tan duro? Si Jesús es amor. Es Jesús hablando allí. No soy yo, lo dice en el capítulo 3, versículo 17, ahí lo encuentra. ¿Y qué le dice el Señor al tibio? Aquel que se aleja por las razones que ya hemos expresado. Dice, eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego, desnudo, no tienes nada. Es decir, ahí el Señor Jesús le está dando el verdadero diagnóstico. Le está hablando a una iglesia que pensaba que estaba bien espiritualmente, que hacían alarde de su fuerza y de su condición, pero que para los ojos de Jesús su estado era deplorable, era miserable. ¿Y por qué dice el Señor que ellos eran así? Desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos. Porque ellos eran ni frío ni caliente. Es decir, tibios. Podríamos decir, en un lenguaje más popular, cristianos tibios, ¿verdad? Cristianos que piensan o que piensan que están bien. Cristianos a medias. Yo le pregunto, ¿es agradable tomar agua tibia en un tiempo de calor? No. ¿Verdad que es desagradable? Bueno, la iglesia de la Odisea se había vuelto tibia y por lo tanto se había vuelto desagradable, repugnante para el Señor, al punto que a nuestro Señor, al Señor de amor y de misericordia, pero que también de justicia es, le producían náuseas, asco. Pastor, ¿por qué dice eso? Pues el Señor dice que lo vomitaría en su boca. ¿Verdad que usted lo vomita por vomitar? Algo le produce náuseas, algo le produce asco. ¿Y por qué le producían eso al Señor? Porque no se habían comprometido, no habían adoptado una decisión firme. Estaban entre dos aguas. Se habían vuelto indiferentes y esa indiferencia les había producido ociosidad. ¿Sabe lo que es eso, verdad? ¿Saben lo que es? No es un oso durmiendo, pero se parece. Es la persona que es ociosa, no hace nada, le gusta estar ahí viendo como los demás hacen. Y en eso habían caído ellos. Habían dejado de hacer lo poco que hacían para Cristo. Se habían endurecido al punto que se sentían satisfechos. Camán, pastor, sí, de gracias que venimos. Lo bueno es que aquí estamos, ¿verdad? Y esa era la actitud que los estaba destruyendo. Y no hay nada más desagradable que un cristiano lo sea solo de nombre. Y lo más triste es que se crea autosuficiente. Dígale a alguien, no te conformes con seguir a Dios a medias. Permita que Cristo avive su fe y permita que esa fe accione. Porque dice la palabra de Dios por allá en Santiago, creo que lo dice, que la fe sin obras es muerta. ¿Cómo está su fe? O mejor dicho, ¿cómo están sus acciones en la fe? ¿Huelen a muerto?
o aviva. Eso usted lo sabe. Lo que está diciendo el Señor aquí es que en esta iglesia solo habían cristianos nominales. Otra palabra diferente. ¿Y qué es un cristiano nominal? Es aquel que asiste, ocupa un lugar, pero que no toma compromiso alguno, que dice profesar a Cristo, pero que vive una vida disoluta. Otra palabra más. ¿Sabe lo que es eso, verdad? Es vivir la vida loca, en una palabra, si lo quiere poner más acorde. Es decir, vive como se le da la gana, hace como le da la gana, aunque viene a la iglesia. No toma compromiso alguno, e inclusive puede estar bautizado, pero se llama así un cristiano. Pero en él no hay la gracia ni el fruto del Espíritu Santo. Esta iglesia no tenía nada de Jesucristo, no tenía nada del Espíritu Santo, porque consta que le está hablando a la iglesia, no le está hablando a los que no conocían, sino a la iglesia. Por eso el Señor le dijo, ojalá fueses frío o caliente. Ahora, no implica, cuidado, porque eso es una interpretación que se ha hecho por mucho tiempo, es que el Señor te prefiere frío o caliente, ¿no? No quería que fueran fríos espiritualmente, porque entonces hay gente que dice, no, pues prefiero ser frío. Lo que Él quería que entendiesen era su estado de tibieza espiritual. Que si ellos fueran totalmente fríos al Evangelio, la palabra frío se refiere a los que no pertenecen a la iglesia. Ojalá, dice el Señor, no fueras creyente. Ojalá no me hubieras conocido. Eso es lo que implica ser frío. Porque una persona que no conoce al Señor, que no tiene la salvación, dice, ¿es fría? ¿Cómo están los muertos? Fríos. ¿Me está entendiendo? Entonces Dios dice, ojalá fueses, mejor no hubieras conocido, mejor no fueras salvo, mejor no hubieras venido a la iglesia para vivir como vives tu vida. Te prefiero caliente. Porque el tibio no es, como dicen en mi país, ni chicha ni limonada, ni una cosa ni la otra. Lo que el Señor quería es que entendieran su condición espiritual, su estado de tibieza. Porque es más fácil a las personas que no conocen, que no tienen la salvación, que no tienen de Cristo, convertirse a Cristo, que un cristiano nominal se convierta en verdadero cristiano. Porque la persona se cree que es salva. Porque la persona cree que porque asiste ya está hecha. Porque la persona cree que porque le gustan los coros, la danza, o le gusta la alabanza, o le gusta la predicación, la palabra, la exposición, ya es todo. Y eso es lo que está diciendo, no eres ni inconverso, ni eres creyente. El tibio no se sabe qué es lo que es. Porque un día está aquí en la iglesia y mañana puede estar en la barra. Hoy está aquí adorando a Dios y mañana está hablando mal de los hermanos. Santiago dice, por una misma fuente no puede salir agua tibia y agua fría, ¿verdad? Es decir, cristianos nominales. La pregunta es, ¿cómo es posible? Yo me cuestionaba eso, ¿cómo será posible que esta iglesia fundada por los apóstoles, probablemente Pablo, Juan, fueron nuestros fundadores, y que estuviera en esta condición miserable, hablando espiritualmente,
¿Cómo era posible que habían perdido el entusiasmo? ¿Cómo era posible que habían perdido su fervor inicial y hubieran perdido todas sus cualidades espirituales y no hacían nada? Y para colmo se creían que estaban bien. Dígale a alguien tenía que oír este mensaje, aunque no le guste. La respuesta es que la iglesia de la Odisea tenía una condición deplorable. ¿Y por qué había sucedido eso? Porque ellos comenzaron a adoptar el carácter del medio ambiente social, político y cultural de la ciudad en que vivían, en vez de tomarlo del Señor. Y a veces eso es lo que nos afecta. Esta ciudad de la Odisea era la más rica del mundo antiguo. Se menciona en la historia, en la literatura, debido a su enorme riqueza. Pero esta ciudad sufrió mucho daño después de un terremoto allá en el siglo I. Pero ellos rehusaron la ayuda del gobierno romano, porque ellos tenían lo suficiente fondo para reconstruirla por sí mismos. Es decir, ellos materialmente no tenían necesidad de nada. Estaban tan llenos de todo que pensaban que ni siquiera tenían necesidad de Dios. Le pasa a mucha gente. Cuando no tienen nada, Señor, ayúdame a que me rindan esos $100. Ayúdame, Señor, a que no me quiten el trabajito que tengo. Gracias, Señor, por este taco de sal que me puedo comer hoy. Gracias, Señor, por esa carcachita que me lleva y me trae. Y daba gracias quizás por tu cónyuge, por tus hijos, por la ropita que te podías colocar. Pero empezaste a tener dinero, a ser prosperado por el Señor. ¿Y qué pasó? Te empiezas a alejar de Dios, ya crees que ya no tienes necesidad de Dios. Pero cuidado que las ventanas de los cielos se pueden cerrar. Y va a ser muy difícil abrirlas. Porque si habla la Biblia que se cierran ventanas porque estaban abiertas. Qué cuidadosos debemos ser. Qué triste es cuando la gente piensa porque tiene lo material ya no necesita a Dios. Es decir, lo material había usurpado su corazón. Habían tomado el lugar que solamente le pertenecía a Dios, al invisible, al eterno. Y como ahora están tan preocupados en acumular más dinero, ya no tienen tiempo para la casa de Dios. Y usted le dice, hermano, no lo vemos el miércoles, hermano, no lo vemos el viernes. Y a veces ni el domingo, hermano. Hay que trabajar, hay miles que pagar. Hasta le hacen una cancioncita. Es que tengo no sé cuántos hijos. Y tengo esto y tengo aquello. Y no estás disfrutando la vida espiritual. Y no estás disfrutando tu vida conyugal ni familiar, porque cuando te metes en el trabajo, te metes en lo material, descuidas todo. Los hijos son desatendidos, el esposo o la esposa es desatendida. Puro trabajo nada más. ¿Cuánto hacen que no comen juntos como familia? En la mesa, con papi, con mami, los hijos alrededor, parten el pan y dan una oración, conviven. ¿Por qué no lo hacen? No hay tiempo. No hay tiempo.
Así estamos. Las riquezas que habían ambicionado las obtienen y les está dando una mundana prosperidad. Y eso los llevó a esta iglesia a alejarse y a perder toda riqueza espiritual